A todo esto, hablando de Venezuela, María Corina Machado, la diputada opositora venezolana, no estará en la sesión legislativa de este martes porque aún se encuentra en Lima, pero anunció que va a regresar a Caracas este miércoles, aclarando que aún es diputada y que seguirá luchando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado trató de hablar el viernes ante la OEA, gracias a que Panamá la nombró representante alterna. Esto enfureció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que no entraría más al hemiciclo de la Asamblea y que ya no era diputada. Cabe destacar que según la Constitución de Venezuela, para destituir a los legisladores, el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar un antejuicio de mérito. Y para explorar también las posibilidades de éxito que tiene la misión de cancilleres de UNASUR, que llegó a Caracas para promover un diálogo entre el gobierno y opositores en el marco de la conferencia de paz que lidera el presidente Nicolás Maduro y miembros de su gobierno, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Gracias, Juan Carlos, nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta obvia es, ¿cuál es el papel, qué margen de maniobra puede tener esta comisión de UNASUR y qué posibilidades de éxito tienen cuando, bueno, una parte no acepta condiciones, que es el gobierno, y la otra está pidiendo una serie de condiciones para sentarse a hablar? El papel que está jugando la UNASUR es el de complicidad absoluta con el gobierno venezolano. Y lo único que sirve en este tipo de misiones a Caracas, a reunirse con oficiales del gobierno, es para brindar cierta sombrilla de legitimidad internacional, al menos regional, a la matanza que está realizando el gobierno venezolano contra su pueblo. Es una cuestión de matemática, Patricia. De esos gobiernos que están representados en Caracas, en la UNASUR, únicamente 4 votaron el viernes en contra de la moción para hacer cerrada la sesión en la cual María Corina Machado iba a hablar en la OEA. Únicamente fueron Chile, Perú, Paraguay y Colombia. E incluso estos 4 países tienen gobiernos que han repetido en diversas ocasiones que no debe haber ningún tipo de involucramiento externo en los acontecimientos de Venezuela y en algunos casos incluso han mostrado hasta solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro. Así que creo yo de que no debemos de esperar muchísimo de esta reunión, puesto que hasta el momento lo único que han hecho es darle legitimidad y complicidad a los actos graves que está cometiendo el gobierno venezolano contra los derechos humanos. Bueno, pero no solamente la iglesia, los estudiantes, hay otros sectores que protestan, que han pedido reunirse con los cancilleres esperando que haya una solución y bueno, esperando que la comunidad internacional vea esa otra cara de la situación para mostrar hechos, una realidad que salta a la vista gracias a los hay reporteros, por así decirlo, hay muchísimos grabando imágenes, captando una realidad que es innegable. Hay posibilidad de que un balance, un informe de esta comisión empiece a tomar partido por alguna de las dos partes. Creo que ya tomaron partido a favor del gobierno venezolano. Lo vimos en la sesión del viernes pasado en la OEA, donde los gobiernos votaron mayoritariamente para impedir que María Corina Machado hablara de manera pública en la sesión de la OEA. Creo que la matemática es muy clara en que todavía el gobierno del régimen de Maduro cuenta con el apoyo abierto de sus colegas latinoamericanos y especialmente sudamericanos. Y esto es lo que hace tan diferente la situación en Venezuela con lo que ocurrió hace unas semanas en Ucrania. En Ucrania el régimen de Yanukovych tuvo una presión muy fuerte desde un inicio por parte de la Unión Europea para que primero se sentara a negociar y eventualmente para que saliera del poder, puesto que los actos eran demasiado graves contra la población ucraniana. En este caso, el hecho de que no haya presión alguna por parte de la comunidad internacional, al menos los gobiernos latinoamericanos, le da carta blanca al régimen de Maduro para seguir reprimiendo de una manera brutal las protestas como ha venido haciendo y que ya llevan más de una treintena de muertos. Bueno, ¿y qué posibilidad hay de que el gobierno ceda en algo? Porque están muy claros y muy firmes en que no se sientan a negociar si no liberan a los estudiantes, a los presos políticos, si no se renuevan algunos magistrados, no solamente del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. En fin, hay peticiones específicas que seguramente al gobierno le quedará difícil ceder en todas, pero podría empezar a mandar algunos gestos. Incluso hay
algún desarrollo en el caso que se le sigue a Leopoldo López, al líder opositor recientemente encarcelado. No vemos ningún tipo de maniobra o por lo menos intento del gobierno en verdad de tener un gesto de buena voluntad hacia la oposición. Todo lo contrario, vemos cómo se arrestan a alcaldes y se les condena a meses de prisión. Leopoldo López ya lleva más de un mes en prisión. Si hubiese un acto de buena voluntad por parte del gobierno, sería liberarlo inmediato. Vimos cómo a María Corina Machado, de una manera extrajudicial, extralegal, extraconstitucional, se le despojó de su escaño legislativo. En fin, no existe simplemente ningún tipo de vía institucional aquí de buena voluntad por parte del gobierno. Yo creo que la gente que espera una salida amistosa, una salida política a este conflicto, está siendo un poco ingenua. Existe un alto nivel de control también por parte de los servicios cubanos, como se discutió en la entrevista previa sobre el control sobre el gobierno venezolano, especialmente sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Los servicios secretos cubanos están encima de las Fuerzas Armadas venezolanas, controlando los movimientos de los diferentes oficiales y denunciando o acusando a cualquiera que muestre algún tipo de resquemor sobre la manera en que el gobierno ha venido oprimiendo las manifestaciones hasta ahora. Por eso es que este anuncio de que se ha encarcelado, se ha detenido a 3 generales de la aviación armada, creo yo que calza dentro de este patrón de control por parte de los servicios cubanos sobre el gobierno venezolano. Así que no veo yo de que haya algún mecanismo alguno para que haya una solución pacífica, política a esta crisis. Y entonces, ¿cómo se termina esta crisis? ¿O cómo ves tú que van a evolucionar las cosas en Venezuela? Brevemente, Juan Carlos. Sí, no veo yo que vaya a haber una salida pronta. Simplemente vamos a continuar con estas protestas por bastantes meses hasta ver si eventualmente esto logra desestabilizar la continuidad del gobierno, lo cual veo difícil, puesto que tiene control de la fuerza y tiene el apoyo de la comunidad regional. Juan Carlos, gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en CNN en español. Juan Carlos Hidalgo, hablándonos desde Washington, en representa al Cairo Institute.